¿Algún comentario relacionado? Hago un poco la reflexión de lo que mis compañeras están expresando y me preguntaba, mientras tanto, digo, si hablamos de comunicación, un aspecto de comunicación es el organigrama de la empresa, ¿no? Y por ahí lo voy a decir desde la ignorancia porque también me dedico a trabajar conjuntamente, pero no soy experto en marketing, en recursos humanos. Entonces, ¿en qué espacio se ubica el área de recursos humanos dentro del organigrama? Porque a veces sucede, y lo he vivido, que dentro de la empresa o institución el recurso humano está en el organigrama, pero que no es quien toma la decisión definitiva, porque pueden ir con la propuesta, pero muchas veces también, y esto lo voy a decir, que quizás que se diga mucho aquí en Argentina, depende el tema, va a ser la cara del cliente, ¿no? Cómo yo atienda a esa persona va a ser la cara de la que yo empatice o no. Entonces por ahí hay una subjetividad impresa que no permite a que estas cuestiones que vienen explicando no sean del todo claras y esa desmotivación de la persona tenga justamente que ver con eso, ¿no? Donde no están visibilizando lo que me pasa como empleado y que eso lleve a que yo diga, no, yo no tengo más ganas de estar, vengo realmente por el sueldo y a fin de mes yo soy feliz, pero es un día al mes. El resto hago todo por obligación porque yo entré por una cuestión y estoy en otra. Nunca me explicaron, me remueven de cargo y nunca me explicaron por qué. No está esa decisión de decir, mira, pasa esto por aquello, no mentiras de la comunicación. Y decir por qué lo removemos a a esa persona del cargo para que igualmente sienta la integridad, porque a veces llega un momento que no nos sentimos íntegros, porque nos ponemos a pensar, ¿qué hice? ¿Qué habré hecho? Me pongo a pensar y me autoculpo de lo que me está pasando, cuando en realidad no soy el culpable. Entonces, esa falta de empatía, ese protocolo comunicacional falla. Y si falla, falla el equipo. Mire, me río porque aquí podría pasar yo horas hablándole de eso, porque cada cosa me trae otra. De lo que está hablando Gustavo, me viene a la mente, bueno, entonces, ¿qué importancia tiene el problema que es una pregunta que me están haciendo aquí? ¿Cuál es el peso o importancia que considera que tienen el proceso de onboarding y capacitación en la productividad y el logro de la estrategia? Cuando, o la otra pregunta es, la que sea más breve para ustedes, porque de verdad, ¿qué tanto habla de una organización y su cultura la manera en que despedimos, la manera en que desincorporamos a una persona de su área laboral cuando ha sucedido esto que dice Gustavo? Pido un feedback, una retroalimentación para mejorar, entender, modificar, implementar nuevas acciones con mi desempeño, sino cuando lo sé es porque ya tengo la desincorporación encima. Entonces, si yo hablo de una cultura de respeto, de empatía, de inclusión y me despiden cuando me entero que me bloquean la computadora y no tengo acceso, por ejemplo, que también me pasó, aquí no hay coherencia. Y desafortunadamente, siendo responsable o no, eso cae en recursos humanos. Las que quieran contestar la pregunta que quieran, porque hay 8 preguntas en la audiencia, 8, no llevamos sino 2. Bueno, yo creo que usaste dos procesos extremos, ¿no? El de onboarding y la desincorporación. Y los dos son fundamentales, porque el primero da la bienvenida y tiene la gran responsabilidad de generar esa conexión con el colaborador. De hecho, de los proyectos más bonitos que he tenido recientemente tienen que ver con un rediseño, una valoración de cómo estamos haciendo ese proceso de onboarding e inducción, porque hasta hace poco no sé si Evelyn comparte la opinión, pero hasta hace poco también era considerado un proceso como muy administrativo, donde más bien nos dedicábamos era, completa esta planilla, toma el carnet, este es el comedor, aquí te vas a estacionar o aparcar, este es tu equipo, bueno, léete todo este manual y adelante. Y la verdad es que hoy sabemos que el proceso de inducción es un proceso fundamental para mantener conectada a la persona que has estado enamorando desde el proceso de selección y que ahora le das la bienvenida como nuevo colaborador del equipo y te interesa que esa persona asuma la cultura, asuma la manera en la que hacemos y decimos las cosas en esta organización, pero también nos traiga nuevas ideas, etcétera. Y eso lo hace una persona que entiende a dónde llegó, ¿no? Pero que además se siente bienvenida.
Entonces yo creo que eso es muy importante. El proceso de onboarding no es solamente conocer cuál es la visión, la misión y los valores de la empresa a la que estoy entrando, sino cómo es mi equipo, cómo es mi jefe. Y lo que decía Gustavo, cuáles son mis responsabilidades. Es decir, ¿qué vengo a hacer yo aquí? ¿Para qué es que yo soy tan importante? ¿O cuál es mi valor, mi razón de ser en esta empresa? Entonces, eso requiere tiempo y requiere también un proceso bien organizado. Ahí estoy completamente de acuerdo, porque si no, entonces la persona le dijimos que lo estábamos esperando y al final no sabe qué es lo que va a hacer, ¿no? Y finalmente el proceso de despedida o de egreso también es un proceso importante porque o sea, dependiendo de las circunstancias por las que esa persona se va, esa persona dentro o fuera de la organización va a hablar de tu empresa. Y hoy, por ejemplo, uno de los eh, principales objetivos de las organizaciones es trabajar su marca empleadora, es decir, la capacidad que tenemos para ser atractivos en el mercado y poder tener mayor posibilidad de atraer personas. Y ya sabemos también que nuestros principales embajadores son nuestros trabajadores o colaboradores, los que están dentro, los que al final nos van a decir si lo que estamos diciendo es verdad o no. Y el que se va, se lleva una vivencia, una experiencia, una imagen. Eh, yo tengo experiencia cuando estaba en el mundo corporativo de compañeros, de compañeras de trabajo que se iban y a los 3 o 4 años, por vueltas de la vida, regresaban a otras posiciones, pero porque habían tenido una buena vivencia en la empresa en su primera etapa y su proceso de egreso había sido también muy bueno. Entonces, cada cosa que hacemos al final habla de cómo hacemos las cosas en la empresa. Ujú. Evelyn, ¿tienes algo que comentar? Ujú. Totalmente. Sabes que yo lo voy a poner en dos casos, los dos extremos que estás diciendo. El onboarding. El onboarding, en una experiencia laboral que tuve, el onboarding eran 15 minutos, literal. Ujú, Y este proceso de 15 minutos pasó a ser de 2 días. ujú, ¿Por qué? Porque cada vez que iterábamos con todo, o sea, cuando le empezamos a dar la importancia desde el área de gestión del talento o de recursos humanos, la importancia de lo que era un onboarding, las otras áreas se fueron sumando. Yo quiero tener un espacio dentro claro. del onboarding. Entonces, el onboarding se transformó en 2 días porque cada departamento, independientemente de la persona que ingresaba a la organización, era recibida por una persona de ese departamento, de todos los departamentos, ya habían como 10 departamentos. Y entonces organizábamos una agenda y teníamos el espacio de recursos humanos de hablar de toda la cultura, el liderazgo, Ujú, hablando de Gustavo que dice el tema del protocolo, cómo nos comportamos nosotros aquí dentro de ujú, una organización. Esa organización tenía oficinas administrativas y tenía planta, entonces le decíamos, venía un representante de la planta y hacía todo el proceso. Entonces, claro, ese enamoramiento del que estaba hablando Maite, eso de que viene ese proceso de reclutamiento y selección, se conecta, ¿verdad? Con lo que la persona va a hacer, con lo que somos, y entonces allí la cosa fluye. El proceso de desincorporación también es un punto muy, porque muy delicado, y hay que tomar en ujú, cuenta algo, y es el contexto de los países donde vivimos. Cada país tiene leyes, tiene reglas, tiene normativas que uno tiene que ser muy cuidadoso y ver cómo pone en balance y en perspectiva de atender esos lineamientos externos, pero también atender sus lineamientos internos. Y te lo pongo un ejemplo. A mí me tocó cerrar una planta farmacéutica conjuntamente con todo un equipo. Y esta planta debía cerrar en octubre de un año extra. Desafortunadamente, porque uno hace planes Ujú. y los planes a veces no se cumplen como lo quisieran, y llegamos a la primera semana de diciembre y eran las últimas personas que tenían que salir. Yo recuerdo que a mediados de noviembre, a principios de noviembre, yo me reuní con el director general y le dije, estos tiempos nos están dando, hay que suspender la fiesta de Navidad. Toda la organización se nos vino encima, o sea, los demás directores de los departamentos, porque estábamos tomando la decisión. Y yo recuerdo que yo me paré delante del director y allí estábamos todos reunidos. Estas son personas que tienen 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 años. ¿Con qué ánimo nosotros estamos desincorporando personas
y vamos a hacer luego una fiesta de Una café. Mm. Entonces nosotros tenemos que ser La congruentes, coherencia. Mm. tiene Claro. que haber Coherencia. coherencia, Ujú. tiene que ser, nosotros tenemos que ser coherentes. De hecho, en enero, cuando ya nadie supo que esa empresa que el laboratorio había cerrado la planta, nadie se enteró en diciembre, porque no lo podíamos decir, porque el contexto país, para los que no saben, yo soy venezolana y estuve ejerciendo esa posición en Venezuela, el contexto país no nos acompañaba para hacer esos procesos de mira, ven, te voy a desincorporar, porque inmediatamente, y era un lineamiento corporativo de la transnacional, tienes Casa que cerrar Matriz. la planta. Casa Matriz dijo, tienes que cerrarla, no había de otra. Mm. Tuvimos un año negociando, eso no lo saben no lo sabían los talentos, nosotros estuvimos negociando un año para darle la vuelta. Pero estaba la planta de Brasil y estaba la planta de Venezuela. ¿Quiénes tenían más condiciones de país? ¿Brasil o Venezuela? Cerró la de Venezuela. En enero fue que me llamaron mis colegas, Evelyn, ¿tú cerraste la planta? Y yo, sí, cerré la planta conjuntamente con todo el equipo. Mm. Entonces nosotros tenemos que ser coherentes con los mensajes, coherentes con lo que pasa en el entorno, coherentes con lo que está pasando internamente también. ¿Qué se puede decir? ¿Qué no se puede decir? Y esa comunicación formal de la que hemos estado hablando, también esa comunicación informal, ver, manejar. Y eso te lo da, yo amo mi carrera. Yo soy una apasionada de mi carrera y todos los días me preparo para yo poder dar lo mejor de mí. Pero si tú estás desapegada de tu carrera, olvídate, tú no vas a ver luz en el camino. Yo llamaba a colegas míos, mira, estoy haciendo este plan de compensación para el retiro. ¿Tú lo crees? Y ella, una colega, una amiga me dijo, Evelyn, imagínate que esa liquidación es para ti. ¡Wow! Cambié todo el estilo de compensación. Entonces, eso es lo que No sé si Gustavo tiene algo que agregar para ya colocarle la última pregunta que pueden contestar o no, puede quedar así en el aire para que, pero me interesa No, mucho no. porque hay un Ah, contexto diferente que quizás no se ha evaluado. ¿Mm? sí, simplemente ahí está cómo la empresa tiene decidido, a veces por ignorancia o a veces por una cuestión de comodidad, que, a ver, cómo quiere proyectar esa imagen corporativa. Lo que dice Evelyn es muy, muy importante porque le iban a decir a un grupo o a cientos o a decenas de empleados que cerraba eso, cerraba la empresa, cerraba el espacio, pero igualmente nosotros festejábamos Navidad. Entonces, ahí está la empatía, ponernos en lugar del otro, ¿sí? Decir, ¿qué me pasaría a mí si me pasa que yo estoy del otro lado? Entonces, la empresa inteligentemente, y ahí otra palabra que me gusta mucho utilizar y que se emplea, es la inteligencia emocional. Tenemos que ser emocionalmente inteligentes para que algo tan drástico como lo es cerrar una corporación, cerrar una empresa, una industria, no cause a nivel comunicacional ese estrago. Que quizás trabajarlo para que el otro empáticamente diga, y no se podía sostener más, ver cómo nosotros dirigimos esa comunicación. Nosotros somos formadores de opiniones, entonces la empresa tiene que estar muy preparada comunicacionalmente para formar una opinión con todo el equipo, si son 100, 200, 1000, 5000, los que fueren. Incluso los cargos, las jerarquías. O sea, emocionalmente la empresa tiene que buscar ese punto de partida para que el otro se ponga en lugar, porque a veces nos queremos poner nosotros, pero tenemos que trabajar para que el otro se ponga en lugar mío también. ¿Qué harías vos? ¿Sí? Dejar Sí. un poco ese egoísmo y ser los Mm. héroes y ver que el otro también, porque si no empezamos a subestimar algunas cuestiones y subestimamos a la persona y la otra persona es pensante. Y si cierra el lugar, tiene que saber si está comunicacionalmente bien empapado de lo que está pasando. Ahora, si me vienen a decir de hoy para mañana, mañana se cierra y yo ahí voy a hacer un volcán en erupción. Pero si me vienen preparando internamente dentro de esa confidencialidad que necesita la comunicación interna y decir, está pasando algo, estemos atentos y las cosas van a ser muy distintas porque emocionalmente vamos a estar distintos posicionados. Yo creo que, bueno, en la parte de onboarding, creo que desde la parte que ve, desde la tercera parte, creo que me gustaría ver más incluido
el hecho de que cada transición dentro de la organización, cualquiera que sea esta, vertical o horizontal, o la inclusión o la integración como nuevo talento humano, esté incluido, además de la parte de entrenamiento y técnico, esté incluido el entrenamiento emocional en el sentido de que pertenezco a. Es decir, que haya ese momento donde además que te digo qué vas a hacer y cuáles son la parte técnica que tienes que desarrollar para que esto funcione en los próximos 3 meses, también educarte de cómo esta cultura o este entorno en este donde yo voy a pertenecer funciona y cómo emocionalmente me puedes ir preparando para yo sentirme incluido. Que no necesariamente la parte técnica es lo único que necesito para crecer dentro de una organización. También que creo fielmente que en un proceso de onboarding y de crecimiento dentro de una organización la mentoría es indispensable y para esto el valor agregado que tiene muchos años de servicio por personas que han pertenecido 20, 25, 30 años dentro de una organización, lejos de estar desincorporado, tienen a su favor una gran experiencia que puede nutrir al talento que esté entrando independientemente del área en la que se esté incorporando en ese momento. Y en cuanto a la área de despido, pues considero que ustedes como recursos humanos o la persona que le toque despedir tiene un potencial inmenso de transformar el significado de ese despido, incluso de transformar la razón por la cual la persona no está calificada para esa área, porque el estrago que puede ocasionar a una persona al ser desincorporado puede generar en ella incluso la posibilidad de no creerse capaz de poderse postular por un tiempo a otro. Entonces, la intervención de ustedes es fundamental para yo salir de allí aún creyendo que soy capaz de seguir y que simplemente ese no era el espacio para mí. La otra cosa que quería considerar, que como le digo, lo pueden contestar o podemos dejarlo, no sé, es que es mucho, pero ya llevamos 1 hora 20 minutos, hay una novedad que es la migración, lo que significa que diferentes culturas están sincronizando y encontrándose en un mismo ambiente y que eso empieza desde el momento de onboarding, donde yo vengo de una cultura distinta, a incorporarme a un área laboral, donde yo tengo que ver cómo se hace el currículo, cómo es que estas personas entrevistan, qué es lo que valoran, qué es lo que es importante para ellos, quizás este rompimiento de lo que yo sé para poder incorporarme a lo que viene, pero también que esa persona que me está incorporando a mí entienda que yo tengo una experiencia detrás que no necesariamente viene formada bajo los patrones y conductas y reglamentos del entorno o el país donde estoy entrando. Y esto se los digo porque he estado en varias oportunidades, me han llamado para pertenecer al equipo de onboarding de una organización, aunque no tengo nada que ver con recursos humanos. Y esa ironía me ha permitido ver que cuando generalizas el proceso sin entender el entorno, también puede causar un daño, porque no todas las personas vamos al mismo ritmo, no todas las personas asimilamos la información de la misma manera, y ahí incluyo o percibo lo que dice Gustavo de la inclusión, que hay diferentes factores que si bien entiendo, no podemos personalizar y pararnos en ese detalle por cada persona que vamos a integrar, porque a veces incorporamos equipos, de qué manera está siendo preparado recursos humanos y el equipo de liderazgo, incluyendo la parte directiva y de toma de decisiones, para entender que la migración y el efecto que eso ocasiona puede interferir en un proceso de reclutamiento y ustedes lo pueden mejorar. Si quieren puedo hablar un poquito, y ahí estamos hablando, y seguramente Maike y Belín puedan corregirme y de paso aprender más, que me encanta lo que está sucediendo. Ahí estamos hablando dentro de una empresa de esta inclusión cultural, porque sigo insistiendo, ¿no? Que la inclusión no es solamente para discapacidades, sino que la inclusión tiene que ver en todos los aspectos de la vida. Nosotros, y creo que un protocolo de seguimiento dentro de lo que puede ser un recurso humano es conocer bien de antemano, o por lo pronto un poco, es decir, bueno, viene una persona del extranjero que tiene habla hispana o no lo puede tener, pero que tiene una cultura, un bagaje cultural muy diferente al nuestro y que a veces, y no lo voy a hacer cargo en este equipo, en este grupo que estamos acá, pero hay espacios donde hay un poco un prejuicio, ¿no? Es decir, y no sé, no va a comprender. Entonces, tomarnos ese acto, esa instancia, más allá de raíces y algunas cuestiones culturales, ver primero sí la capacidad. Tenemos que darle esa posibilidad y a veces nos pasa, y yo los estoy escuchando a ustedes con algunos términos que a veces no los
y después lo relaciono por inercia o por una cuestión de palabras. Es decir, bueno, me siento, y quizás que ustedes también en algún momento con lo mío se sientan excluidas por el hecho de mi comunicación, de mi cultura, en el habla, en mis costumbres. Entonces, a veces hay que lograr eso, ¿no? Esa inclusión desde ese espacio y no pasa nada si en algún momento llega alguien y le vemos potencial, tiene un currículum pero excelente, entonces tomar ese postergar tal vez un tiempito, estudiar el panorama y buscar de que esa inclusión sea posible. Porque a veces no nos ponemos en ese espacio. Lo mismo sucede cuando se va a hablar de la empresa al extranjero. Una cultura comparada, comprender al otro. Si yo voy a negociar, tengo que saber mínimamente quién es, qué se usa, qué cultura tienen, qué, no sé, distintos aspectos tradicionales, porque voy a negociar y muchas veces hay negociaciones que terminan no haciéndose por una cuestión de ignorancia, pero ignorancia porque la misma institución o empresa no sé, de estudiar, lo mismo sucede con la persona que va a buscar ese empleo, ¿no? Tratar de amoldar ese formulario, allanarlo de tal manera que también tenga la posibilidad de poder ser reclutado y de poder ser incorporado tal vez, ¿sí? Además de algunas diferencias en cuanto a la cultura, ¿no? Entonces, por ahí lo puedo ver desde lo protocolar, comunicacionalmente hablando. Definitivamente, Mariale, yo veo